Los dioses de Egipto desempeñaron un papel tan importante en la civilización egipcia que sabemos mucho sobre sus vidas, la momificación de sus cuerpos y su cultura. El gran número de deidades veneradas y las diferentes ciudades en las que se encontraban hacen de esta una civilización rica en historia. Sin embargo, un grupo de figuras destacó sobre el resto y se presenta en este video. Los antiguos egipcios crearon un panteón de dioses que representaban todos los aspectos de la vida y la muerte y explicaban en términos sencillos todos los fenómenos que ocurrían en la antigüedad. Sin embargo, algunos de estos dioses destacaban sobre los demás y eran los más venerados y temidos por el pueblo. Vamos a conocerlos. Si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos. Sin más que decir, empecemos. Amón. En el antiguo Egipto, Amón era una deidad importante y sus creencias llegaron a ser casi monoteístas. Aunque el antiguo Egipto suele considerarse un único panteón, existían muchas deidades y leyendas diferentes. Como Egipto era un reino extenso, existían diferentes religiones en las distintas religiones a lo largo del Nilo. Y lo que es más importante, es una de las culturas más antiguas del mundo que ha evolucionado y cambiado con el tiempo. Estos cambios son visibles en muchos ámbitos de la antigua religión egipcia, pero quizás el más evidente sea el carácter de la figura de Amón. Tras ser un dios creador local, su culto adquirió tal importancia que prácticamente engulló a muchas de las demás deidades centrales del imperio. Amón era la deidad patrona de la ciudad de Tebas, pero a lo largo de los milenios su influencia se extendió no solo a Egipto, sino también a muchos otros países. Anubis. La deidad egipcia con cabeza de chacal suele llamarse simplemente Dios de los muertos. Aunque se le asocia con la muerte y el inframundo, su papel es mucho más complejo de lo que sugiere esta designación. De hecho, el papel específico de Anubis dentro de la religión egipcia estaba en constante evolución. Su primera función fue gobernar y proteger a los muertos, pero al cambiar las prioridades culturales, asumió un papel más especializado. Anubis es conocido hoy no como el dios general de la muerte, sino como el dios de la momificación. Fue el primero en producir momias reales y se convirtió en un experto en los métodos de conservación utilizados para transportar a los muertos al más allá prácticamente intactos. Bes era una deidad que gozaba de mucha popularidad, pues se consideraba como un protector de la casa, de la alegría, del sueño, del aseo personal, de la limpieza y la danza. Muchos autores asocian esta deidad con las fuerzas destructoras de la naturaleza, a diferencia de Horus, que simboliza la eterna juventud. Una de sus tareas era proteger el matrimonio, el nacimiento y el embarazo. Se llevaba colgado del cuello como talismán o para protegerse de los malos espíritus y los animales peligrosos. Api. El dios Api era otra deidad egipcia asociada al Nilo, aunque no el río en sí, sino un símbolo del poder del río para crear riqueza y tierras fértiles. Antes del periodo dinástico, el propio Nilo parece haber recibido el nombre de Heb. El dios Hapi apareció porque los egipcios no sabían cómo se desbordaba el río y lo asociaban a un dios. El dios Hapi estaba estrechamente asociado a Osiris o Num. Los egipcios de la época creían que era un dios que vivía en la cueva de Vige, cerca de la cascada. Se dice que albergaba allí un nutrido grupo de seguidores de los dioses y diosas Rana. Se le representaba como un hombre con barba y una gran barriga. Horus, hijo de Osiris e Isis, también conocido como hijo de Seb y Nut, era otra poderosa deidad egipcia. Cuando murió su padre, lo vengó y se convirtió en el gobernante de Egipto. Se distingue por su cabeza de halcón y su corona roja y blanca. Se le consideraba el dios del cielo, la protección, la guerra y la luz. Era una deidad asociada a los faraones y se le solía ver con ellos en las coronaciones. En la cultura griega se le asociaba con Prometeo. Fue educado por Thoth, el dios de las hasta que de adulto se rebeló contra Set y reclamó el trono de su padre. Es una de las deidades egipcias más populares del mundo. Isis. Isis es una de las figuras más oscuras y misteriosas de la mitología egipcia.
egipcia. No está asociada a ninguna ciudad en particular y no se menciona en la literatura egipcia antigua. Esto no le impidió convertirse en la diosa más importante de los antiguos egipcios. Ya hemos mencionado que revivió a Osiris y crió a su hijo Horus, encarnando así las virtudes conyugales y maternales de la tradición egipcia. Isis era también una de las deidades más importantes en los rituales para los muertos. Junto con su hermana Neftis, era una figura materna para las almas del inframundo. En las épocas griega y romana, Isis se identificaba con la diosa griega Afrodita. Se cree que las pinturas de Isis y su hijo Horus influyeron en las representaciones cristianas de María y el niño Jesús. Osiris. Cuando hablamos de Osiris, nos referimos a una de las deidades egipcias más importantes. Es el dios del inframundo. También simboliza la muerte y la resurrección, así como el ciclo de crecidas del Nilo, del que dependía la agricultura egipcia. Según la mitología, Osiris fue un rey egipcio asesinado y descuartizado por su hermano Set. Su esposa Isis reunió todas las partes de su cuerpo y lo resucitó. Como resultado, tuvieron un hijo, Horus, que también se convirtió en dios. Osiris era representado como un rey momificado, envuelto de modo que solo era visible la piel verde de sus manos y su rostro. Ra. La deidad egipcia más famosa es Ra, conocido como el dios del cielo, el sol y la vida. También es responsable de la muerte. Antes de 2400 a.C., era una deidad insignificante en el antiguo imperio. Después de esa fecha, sin embargo, se convirtió en el dios oficial de los faraones. Se decía que Ra tenía el poder de crear lo que quisiera. También tenía el poder de adoptar cualquier forma con solo decirlo. Creó dioses como Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, y engendró 4 hijos muy conocidos en la mitología egipcia. Set era un dios egipcio asociado con el caos, la sequía y el desierto. De hecho, parece haber sido un dios que hacía honor a su nombre, ya que la propia traducción de su nombre evoca la destrucción. El atractivo de este dios también estaba presente en Grecia de una forma u otra, y se asociaba con el dios conocido como Tifón. Set era nieto de Ra, el dios del sol del que emanaba la vida, y el segundo hijo de Nut, la diosa del cielo, y Geb, el dios de la tierra. Como tal, se convirtió en hermano de Osiris, diosa del inframundo, la vegetación y la fertilidad, Isis, diosa de la magia, el matrimonio y la sabiduría, y Neftis, diosa de la oscuridad y la destrucción, con la que se casó y tuvo un hijo llamado Anubis, dios de los muertos y los entierros. Tot era el dios de la luna, la escritura, las matemáticas, la ciencia y la magia, el mensajero de los dioses y el protector de los escribas, el maestro del conocimiento. Su nombre egipcio era Deuti, que significa el que parece un ibis. Se le representa con un ibis o un babuino. Según una teoría, Tot nació de la boca de Ra al principio de la creación y era conocido como el dios sin madre. Otros afirman que Tot se creó a sí mismo al principio de los tiempos y, como el ibis, puso el huevo cósmico que contiene toda la creación. Siempre se le ha asociado estrechamente con Ra y su concepto del orden y la justicia divina. A Tot se le atribuye la creación de la escritura, la invención del calendario y el control del espacio y el tiempo. Como dios de la luna, actúa en el cielo y sustituye al dios solar Ra en el cielo nocturno. ¿Conoces tú otros dioses que merecen estar en la lista? Déjanos tus comentarios. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!